un gozo poder estar juntos en la casa de nuestro Señor Cristo Jesús para alabarlo, para glorificar su santo nombre. Padre, de nuevo pedimos que nos llenes en tu Espíritu Santo para seguir transformándonos a la imagen de tu incomparable Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tomamos un descanso hoy de nuestra rutina normal en los domingos de repasar ahora versículo por versículo el libro de Éxodo para considerar algunos pasajes sobre el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Celebramos por medio de la palabra la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús, y por eso queremos empezar hoy en el libro de Miqueas. Por favor, acompáñenme al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, versículo 1. Algo que me encanta hacer por los años, el domingo antes de la Navidad, es ver no solo las narrativas que hablan directamente del nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús, como la narrativa en el Evangelio de Mateo y en Lucas, que son maravillosos, y vamos a ver en un rato algo de la narrativa de Mateo. Pero me gusta ver cómo el nacimiento de Jesús, su encarnación, se declara en muchas partes de la Biblia, y la importancia de celebrar la Navidad. Como esperamos ver en este sermón, la Navidad no solo se trata de las reuniones familiares y de compartir regalos generosamente con los otros. Sí, claro, estas cosas no son malas, claro que son de bendición, pero el nacimiento de nuestro Señor es algo muy básico y esencial en nuestra fe. Y lo que declaramos a todo el mundo al decir que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús es algo sumamente profundo y de gran importancia. Y así esperamos ver un poco más de detalle ahora en Miqueas capítulo 5, versículo 1. Todos lo han encontrado. Esta es una profecía pues vamos a ver solo 6 versículos de esta profecía, declarada unos más de 700 años antes del Señor Cristo Jesús. Es una profecía acerca del nacimiento de Él, sin nombrarlo directamente. Le dan otros detalles sobre su nacimiento y la importancia de este ser que va a nacer algún día, pues sabemos ahora que son más de 700 años después de Miqueas, pero en esa época no se sabía exactamente cuándo iba a ocurrir ese nacimiento especial. Entonces, Miqueas capítulo 5, versículo 1, describe el profeta una situación de desesperación para Israel. Versículo 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ahora, ¿qué describe? Describe una situación de un ataque. Dice, esta es la situación ahora, anuncia el profeta a Israel. Ahora, rodéate de muros, busca una defensa. Alguien viene a atacarnos y no podemos nosotros vencerlos. No tenemos las fuerzas. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Ahora, muchas veces cuando describe al ejército de Israel, lo hacen en comparación con el nombre de Jehová, Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Jehová dirige al ejército de Israel, los ejércitos de Israel. Pero Israel está en una situación tan débil en versículo 1 que ni menciona su ejército, porque parece que no tiene. Lo único que pueden levantar son unos guerreros
que van a luchar, que van a defender a Israel de una forma irregular, porque ya no hay suficiente de personas. Se ha disminuido el poder militar, económico y espiritual del pueblo a tal punto que ni pueden levantar un ejército completo. Y van a estar bajo ataque, imagine. En el momento más débil es cuando tienen que sufrir más. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Nos toca sufrir no un ataque rápido, sino un ataque a largo plazo. Un ataque que parece que nunca va a terminar. Nos han sitiado. ¿Qué refiere que nos han sitiado? Nos han rodeado, nos han cortado toda comunicación con las naciones alrededor, toda entrada y salida de personas se ha eliminado. Estamos con los recursos que tenemos ahora y nada más, porque no permiten que nada entre ni nada salga. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán a la mejilla al juez de Israel. El juez de Israel, pues es el rey de Israel a quien refiere, pero es tan débil que ni parece rey. El pueblo se ha debilitado tanto que solo parece un juez, a lo mejor. Y tiene una buena defensa contra estos enemigos, ¿verdad? No, le hieren en la mejilla. Ahora, ¿qué significa que le hieren en una mejilla? Es una ofensa. Si alguien con la mano abierta le pega en la mejilla, ¿está intentando derrumbarlo? ¿Está intentando matarlo? No, sino insultarle. Y así es el juez, digo el rey o el juez de Israel en ese entonces, tan débil que los enemigos llegan y lo insultan y no se puede defender. Imagine esa situación de debilidad. No hay esperanza. El pueblo es simplemente un juguete de las fuerzas enemigas más poderosas. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Parece que no hay esperanza. Simplemente están jugando con el pueblo hasta que se acabe. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Recuerden que Judá es el nombre de una región que incluye Jerusalén. Y en el libro de Josué dan una lista de todos los pueblos en la región de Judá. Y hay unos más si quieren leerlo en casa, se encuentra en Josué capítulo 15. Dan una lista de todos los pueblos de importancia en la región de Judá. Hay más de 120 poblaciones en esa pequeña región que fueron considerados dignos de ser contados en la lista de todos los pueblos importantes en Judá. Y el nombre Belén no aparece en esta lista. Belén es un pueblito sin importancia. Ni se puede contar, ni vale la pena contarlo. Belén no significa nada. Y además, ni hablamos de todo el pueblito de Belén, sino una pequeña sección que se llama Belén Efrata. Esta gente ni se debe, ni es digna de nombrar o poner en lista a esta gente por tan pequeña y débiles que son. Pero Dios tiene un mensaje para ellos. Este pueblito insignificante. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel. O si este lugar no tiene importancia según el mundo, ni lo van a poner en lista. Pero yo te escogí a ti, dice Jehová Dios. Y el Señor de Israel, no este juez débil que ahora está siendo humillado por los enemigos de Israel, este que será Señor en Israel, que va a reinar como Señor, va a venir de ti, pequeño Belén Efrata. O inmediatamente los israelitas van a pensar en el rey David, pero el rey David, que nació en Belén, murió unos siglos antes. Está enterrado. Podían haber visitado la tumba en ese entonces de David. Pero había una promesa dada al rey David, que alguien de su linaje iba a reinar, no solo por un largo tiempo como Salomón, como otro de los reyes como Ezequías, sino que iba a reinar para siempre. Iba a nacer en este pueblito insignificante, el mismo donde nació el famoso rey David, enterrado desde hace tiempo. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. Va a salir para la gloria de Dios mismo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Sí, uno va a nacer ahí en este Belén, pero que viene de mucho antes del rey David, mucho antes de Belén. Desde el principio, desde los días de la eternidad, viene desde antes de Génesis 1:1. El que será Señor en Israel y va a nacer en este pueblo insignificante. Entonces en versículo 1 tenemos muy malas noticias, pero en versículo 2 muy buenas noticias, ¿verdad? ¿Prefieren las buenas noticias de versículo 2? Amén. Pero ¿qué nos cuenta versículo 3? Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Este Señor en Israel no simplemente va a aparecer de la nada, no simplemente va a bajar un día de los cielos y ya, sino que alguien le va a dar luz a este Señor en Israel. Entonces tendrá que esperar muchos años. Recuerdan, por ejemplo, cuando Dios en el libro de Éxodo decidió redimir al pueblo de Israel, inmediatamente envió a Moisés. ¿O tenía que nacer Moisés primero? Sí, tuvo que nacer. Cuando llegó Dios con su plan de redimir a la nación, no empezó con el arbusto en llamas que no se consumía. Pues Moisés tuvo que nacer. Y recuerden que lo pusieron en el río. Su mamá lo puso en el río, ¿verdad? Y su hermana estaba ahí para proteger. Imagine cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel para ser redimida. Hasta que Moisés llegara a los 40 años, 80 años de edad. Y en este caso, en versículo 3, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Es decir, que se supone que la mamá va a nacer y luego el hijo va a nacer. Estamos hablando de generaciones. Generaciones que van a pasar antes de que llegue el que es Señor de Israel. ¿Y en qué condición está Israel en versículo 1? En una situación de humillación y debilidad. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esta humillación y debilidad? Posiblemente por generaciones.
Imagine, usted se desesperaría si alguien le dijera, mire, usted va a ser ciudadano de Estados Unidos. Vamos a decir que usted ha anhelado esto desde hace tiempo. O corrección, usted no va a ser ciudadano, ni tampoco sus hijos, sino que tal vez sus nietos o los bisnietos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo? Desanimado, decepcionado. A decir que esto es una injusticia. Pero esto es algo parecido a lo que anuncia Dios a su pueblo en versículo 1. Están bajo humillación, en debilidad, y te van a tratar injustamente. Y puede ser que dure generaciones más. Pero sabe, viene el Señor de Israel. Y hasta, te digo, dice Dios, el pueblito insignificante donde va a nacer, Belén Efrata, será su lugar de nacimiento. Entonces, no se desespere. Aunque usted mismo no puede vivir esta bendición, aunque no va a ocurrir durante de tu vida, mire hacia adelante cuando voy a confirmar mi promesa de que Él, que es Señor de Israel, estará reinando. Ven el propósito de esta profecía, para preparar al pueblo desanimado y debilitado por una espera muy larga. Como les mencioné, ya va a ser más de 700 años antes de que lleguen a cumplir la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Para cerrar con esta profecía antes de salir adelante, versículo 4. Mire cómo será el reino de este Señor de Israel. Déjeme ver, versículo 3, no lo terminé, ¿verdad? Los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Una de las cosas que más se anhelaba en la historia de Israel en el Antiguo Testamento era reunirse como familia otra vez. Es lo que anhelaba, porque en el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, se dividió Israel. Y todo el pueblo de Dios se dividió en dos. Había un grupo en Judea y Jerusalén, que era Judá, y luego había otro llamado Israel, que eran las demás tribus. Y mientras el tiempo pasaba, estos dos grupos de la familia de Jacob, del grupo de Dios, se dividieron y se alejaron entre ellos. Uno de estos dos grupos tuvo que sufrir el exilio. Y los otros que se quedaban siempre anhelaban el tiempo cuando podíamos volver a reunirnos como familia, como pueblo de Dios. Pero nuestros familiares se han alejado, viven en otras naciones y no se pueden volver a reunir, y se sentía la tristeza, y había siempre en las últimas generaciones del Antiguo Testamento, había esta tristeza y este deseo de volver a reunirse con sus hermanos, con la hermandad que tenía antes. ¿Pueden entender este sentimiento? Entonces, en versículo 3, cuando anuncia Dios, el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Escuchan los israelitas una gran promesa con esta declaración. Vamos a volver a reunirnos con los familiares lejanos, con las tribus que se han perdido, con los que se han apartado, de quienes no tenemos noticias. Vamos a volver a reunirnos y vamos a convivir cuando llegue este Señor de Israel otra vez. ¿Tiene sentido? Mire versículo 4 entonces. Él estará, este Señor de Israel estará. ¿Y qué va a hacer según versículo 4? Apacentará
va a ser como el buen pastor con las ovejas. No va a ser como un rey que manda y todos tienen que ponerse en fila y no va a regir con dureza sobre el pueblo. Va a ser como el buen pastor que lo hace con cariño, con compasión. ¿Apacentará con qué? Él estará y apacentará con qué. Con poder de Jehová. El poder de Dios va a ser evidente. Cuando reina este Señor en Israel, se verá que Él no ha designado a sí mismo como Señor, sino que fue elevado por Dios precisamente a este puesto de pastorear al pueblo de Israel. Apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán como seguros. Qué bendición es morar seguro, ¿verdad? A no tener la ansiedad de que alguien le robe o le quite lo que tiene o lo que pertenece a ti o que te separe de la familia. A tener todas estas ansiedades puestas de lado para no interrumpirte. Esta es de gran bendición. Así va a morar todo el pueblo bajo el dominio del Señor de Israel. Amén. Morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines del territorio de Israel. Sí, así será engrandecido hasta los fines de la tierra. Todo el mundo va a estar bajo el dominio de este Señor que nacerá en un pueblito insignificante en la región de Judá. Toda esta bendición viene de Él. Ahora, ustedes pueden percibir un poquito mejor el gozo con que celebramos el nacimiento del Señor Cristo Jesús. Estas promesas son maravillosas de que esperaba el pueblo de Israel para que este Señor de Israel naciera. Este versículo 5 será nuestra paz, nuestra comunión de paz con Dios y Israel será por este mismo que nació, que va a nacer en el pueblito de Belén. ¿Tiene sentido hasta ahora? Muy bien, vamos a ver su cumplimiento entonces en el Evangelio de Mateo. Sigamos adelante al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 2. Mateo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Listos? Dice, cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén, en ese pueblo insignificante en la región de Judá. Sí, en ese pueblito mismo nació Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Ay, pues, ¿qué clase de rey era el rey Herodes? ¿Fue un rey bueno? No. ¿Fue pastor de Israel? No, ni era israelita por completo. Era pues por la mitad edomita, además de tener descendencia judía, pero no era de la casa de David tampoco. Pues ¿cómo llegó a ser rey Herodes? Por el imperio romano. Los opresores necesitaban a alguien que sirviera como representativo de ellos en la Palestina. Entonces escogieron a un señor que supo motivar a la gente para pelear a favor de Roma. Uno que podría ser una herramienta útil para el emperador romano. Entonces nombraron
no a un rey legítimo decidido por la palabra de Dios, sino a un tal Herodes, que no iba a pastorear al pueblo, como el de Miqueas capítulo 5, sino que el que iba a regir con un puño de hierro, el que hasta mató a algunos de sus hijos, de quienes temían que rebelaran contra él. En los días del rey Herodes nació Jesús en Belén de Judea, pero vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, ¿quiénes son magos? Son como sacerdotes, son como jueces y sacerdotes, pero no de los romanos, sino de Babilonia, de otro grupo, de gente que vivía en el Medio Oriente más al este de Roma, de enemigos de los romanos. Entonces aparecen algunos sacerdotes de esta otra cultura, derivados de los persas, que llegan a Jerusalén y buscan a alguien. Versículo 2. Miran a Herodes y miran detrás de él. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Como que Herodes es una cero a la izquierda. Ponte de lado. No tienes importancia. ¿Dónde está el rey de los judíos? Como para decir, Herodes, tú no eres rey de los judíos. Ya Dios ha escogido a otro para ser rey de los judíos. ¿Dónde está? ¿Dónde ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos ¿a qué? A adorarlo. Impresionante. Son enemigos de los romanos que preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Vimos la estrella de él en el oriente. ¿Cómo habrían sabido los magos algo sobre la religión de los judíos en Jerusalén? ¿Ustedes recuerdan de un profeta en el Antiguo Testamento que estuvo en Jerusalén y luego en Babilonia y que tuvo trato con los magos en Babilonia? Daniel, el profeta Daniel. Parece que estos magos tenían acceso a lo que escribió el profeta Daniel. Y según el profeta Daniel, esperaba la llegada de este Señor de Israel y su nacimiento, y encontraron, según los cálculos de ellos, ha nacido este rey de Israel. Y no es cualquier rey. No solo queremos darle unos regalos e irnos, queremos adorarlo, porque es digno de adoración, porque no solo es un ser humano común y corriente, sino que también es el Hijo de Dios. Vienen a adorarlo. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se gozó, y toda Jerusalén con él. Por fin ha nacido el esperado Mesías. Se turbó. No pudo ponerse de pie ya. Se había desmayado. Y toda Jerusalén con Herodes. El pueblo de Jerusalén está a favor de este rey escogido por los opresores, con un mano que reina con mano de hierro. Dicen, sí, estamos de acuerdo con Herodes. Estamos de su partido. Estamos a favor de él. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Llegan unos magos no israelitas que llegan y buscan a este rey de Israel para adorarlo. Versículo 4. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron, ¿en dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, hablando de Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Ahora, acabamos de leer que Miqueas dijo que era pequeña para estar entre los pueblos de Judá. Aquí Mateo dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Qué pasó? Parece que está contradiciendo la palabra. No, porque Mateo ahora está citando la misma profecía, pero para decir, ya se ha cumplido. Este Belén ya no es pequeño. Y por la inspiración del Espíritu Santo anuncia la nueva realidad de todos los pueblos en Jerusalén. ¿Cuál será el pueblito más importante? Este Belén, donde nació nuestro Señor Cristo Jesús. Ya no eres la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Va a ser uno que guía a Israel de una forma muy distinta que el rey Herodes. No va a ser nombrado por los otros, no será opresor, sino que va a ser uno que pastorea con compasión y amor al pueblo. ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, ¿cómo deben reaccionar estos escribas y principales sacerdotes? ¿Cómo deben reaccionar? ¿Cómo? En adoración, con gozo. A decir, mire, nos ha costado más de 700 años de espera. Pero Dios ha sido fiel a su promesa. La gloria sea a Él. Ellos ya saben las noticias de este nacimiento. Se lo dijeron los magos. Ha nacido el que va a ser Señor en Israel. Deben haber dicho, amén. ¿Dónde está? Queremos ayudar, queremos adorarlo. Pero en cambio, entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, vayan ustedes, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño. Cuando lo hayan, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Si de veras él creía este mensaje, los habría acompañado seguramente. Y no para hacer daño, sino para adorar de veras. Pero fíjense cómo no solo el rey Herodes, sino toda Jerusalén con él está en contra de la palabra de Dios. Prefieren la seguridad que les ofrece Herodes en vez del cumplimiento de la palabra de Dios, de ser pastoreado por el Señor de Israel. Es un escándalo en realidad la falta de gozo en los sumos sacerdotes y los fariseos y en todo Jerusalén sobre el nacimiento del Señor Cristo Jesús. ¿Ven por qué a veces para los creyentes es una ofensa cuando la gente cristiana no quiere celebrar la Navidad o no quiere celebrar el nacimiento del Señor Cristo Jesús? Estamos hablando del cumplimiento de una de las promesas más maravillosas de nuestro Señor, que nuestro Señor Cristo Jesús vino a esta tierra, nació, vivió una vida perfecta y luego murió por nuestros pecados y fue enterrado y resucitó de entre los muertos y Él es digno de nuestra adoración. Claro, es algo en que debemos no solo pausar unas horas para tener una fiesta juntos, sino de adorar de corazón a nuestro Dios por estas maravillas anunciadas desde mucho antes, cumplidas en el Señor Cristo Jesús, que va a cumplir luego las otras promesas que nos ha dejado. ¿Tiene sentido? Versículo 9. Ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos,
ni tenían GPS. Y sabían cómo seguir. No tenían Google Maps y sabían cómo llegar a donde vivía este niño. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ustedes pues han visto una estrella que los ha seguido a alguien desde lejos y luego se detiene sobre la persona para hacer brillar la luz. Ustedes han visto estrellas así, ¿verdad? No, nunca. Lo que hace esta estrella nunca se ha hecho en ningún fenómeno pues celestial que se ha visto en la tierra, pero Dios la dirigió para que indicara no solo a los magos, sino a nosotros también por fe, a la persona que es digna de esta adoración. ¿Tiene sentido? Sigamos entonces. Versículo 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Gloria a Dios. Así deben reaccionar cuando el indicado, el Señor de Israel, se ha identificado. Versículo 11. Y al entrar a la casa, ¿qué vieron? Al niño con su madre María, y postrándose, ¿a quienes adoraron? Lo adoraron solo a Jesús. ¿A quiénes vieron? A María, a Jesús. ¿A quiénes adoraron? Solo a Jesús. Reconocieron, pues sí, la mamá tenía su papel importante y dio luz al que es Señor de Israel, pero no es la mamá que es digno de reverencia y adoración, sino el niño que es el único digno de la adoración y la reverencia. ¿Tiene sentido? Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron, otra vez singular, al niño, le ofrecieron presentes, regalos. Regalos comunes y corrientes que se pueden encontrar en cualquier tienda en camino para Belén, ¿verdad? No, sino oro, incienso, mirra, regalos solo para los reyes. Es decir, su profesión no era una simplemente de boca, sino de corazón también, en que dijeron, mire Jesús, tú eres digno de la atención de un rey, tú eres digno de adoración, te tratamos tal como eres el Hijo de Dios. Siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Recuerden este peligro, humillación y desesperación de la profecía de Miqueas. Todavía continúa en estos versículos. Porque ¿quiénes mandan? El rey Herodes, los sumos sacerdotes, los fariseos y escribas. Ellos están a favor del escogido por Dios, el Hijo de Dios en Cristo Jesús. No. Los que de veras con un corazón sincero seguirían a este niño nacido del Señor Cristo Jesús, ni aparecen acá, porque son tan pocos en número, débiles, sin poder ser representados en la política de ese entonces, sin número, sin posición, sin autoridad, pero existían. O vimos por lo menos unos pocos de ellos en este pasaje. Unos magos, unos extranjeros, unos que ni pertenecían al pueblo de Israel. Algunos entre ellos, no sabemos cuántos, algunos entre ellos tenían fe en la promesa de Dios del nacimiento de este niño. ¿Habrá algunos más aquí en esta reunión que comparten esta fe en el nacido Señor de Israel también? Amén. Amén. Sí, espero que todos de nosotros acá podemos responder por fe en este mismo niño que nació en Belén en este entonces, también es Señor en Israel.
Ahora, no se ha terminado el sermón todavía. Hay un pasaje breve más que ver. ¿Qué pasa con este niño? Bueno, hay que leer todo el Evangelio de Mateo para saber, y un Marcos, Lucas y Juan, pero vamos a ver solamente los últimos versículos de Mateo 28, empezando en versículo 16. Este mismo niño creció, enseñó, hizo milagros y declaró su propósito en venir, que era para morir por los pecados del pueblo, para morir, para redimir a los suyos, a los que tenemos fe en él, para redimirnos, y además de morir en la cruz, resucitó de entre los muertos. Y antes de despedirse, pasó lo siguiente en Mateo 28, versículo 16. Todos lo han encontrado. Dice, pero los 11 discípulos, pensé que había 12 discípulos. ¿Qué pasó con el otro? Lo traicionó y pues murió. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Le adoraron. Pero algunos dudaban. Pues ¿de qué dudaban? ¿De que Jesús había resucitado? No, pues ya dio evidencia de que había resucitado. Esto no fuera sus dudas. Sus dudas eran precisamente esto de la adoración. Debemos adorarlo porque es un ser humano de carne y hueso. Claro que sí, resucitó de entre los muertos, pero estamos acostumbrados a adorar en el templo en Jerusalén, y aquí estamos en Galilea, en otro monte, y Él está delante de nosotros, se ha resucitado, no hay duda de esto, pero ¿lo vamos a adorar? Esto solo se hace con Dios. ¿Qué hace Jesús en versículo 18? Se acercó, no los dejó en sus dudas. Se acercó para decir, mire, el adorarme está no solo bien, es lo que debe hacer. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice luego. Les habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿a quién le da toda potestad en el cielo y en la tierra? ¿Usted tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? No. Ni en su propia casa tiene toda potestad y autoridad. ¿Quién es el único que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? Solo Dios. Aquí declara Jesús a sus discípulos que Él sí es digno de su adoración. Toda potestad le ha sido dada. No es que estuvo en rebelión contra el Padre o tomó esta autoridad del Padre. No, el Padre le dio esta autoridad. El Padre y el Hijo son dignos de adoración. Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y esta fue dada por el Padre. Los dos son dignos de adoración. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Recuerdan la profecía de Miqueas 5? Hasta los fines de la tierra. Aquí Jesús está refiriendo a algo muy parecido. Hagan discípulos, no solo en Israel, a todas las naciones. ¿Cómo vamos a ver si son discípulos? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Bautizándolos o sumergiéndolos ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si yo escribiera esta sección de una frase
en una de mis clases de gramática española. Si escribiera esta frase, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la profesora me lo habrían tachado para decir, no, este es gramaticalmente hablando, es incorrecta. Debe ser en el nombre del Padre y el del Hijo y el del Espíritu Santo. Singular, singular, singular. Debe ser en el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿qué escribiste en el nombre singular de tres? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dirían, esta es una combinación gramatical incorrecta. Tiene singular con plural. Me lo habrían tachado. ¿Pero alguien lo ha tachado esto del Evangelio de Mateo? No, porque es la verdad. Hay un Dios, un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es uno, hay el nombre dice, correcto, un nombre, porque hay un solo Dios. A la vez, este nombre es plural. A la vez que es singular, habla de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son dignas de la adoración, porque son el único Dios que hay. Los discípulos de Jesús son sumergidos, bautizados, identificados con el nombre de tres. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre de seis, que es el mismo, único, singular nombre de tres personas, porque así es nuestro Dios. Son tres personas en un solo Dios. Y por eso Cristo anuncia a sus discípulos, sí, soy digno de adoración. No duden, que no se queden en dudas. Se acercó y les anunció, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, ¿qué dice Jesús? ¿Alguien puede estar con usted todos los días? Pues algunos de los días, y luego se envejecen y ya no te pueden seguir, o fallecen y pues hay la memoria de ellos en el corazón, pero no es lo mismo que tener la presencia misma de la persona con uno, ¿verdad? Pero dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días. Y fíjense a dónde van, a todas las naciones. Se va a todas las naciones y todos los días, y Jesús está presente. ¿Qué declara sobre la divinidad del Señor Cristo Jesús? Él es Dios, porque solo Dios puede estar presente con uno todos los días, en todos los lugares a donde uno va, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La muerte no le afecta una segunda vez a nuestro Señor Cristo Jesús. Ya venció la muerte. Entonces, fíjense en esta profecía de Miqueas con que empezamos, de desesperación y desánimo en que estuvo el pueblo, pero con una esperanza. El Señor de Israel viene, para que el pueblo responda por decir que no nos desesperemos. Va a venir nuestro Señor, va a nacer en Belén, nos va a pastorear con el poder de Dios. Y ocurrió, sucedió. Y ahora celebramos, claro, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Y nosotros tenemos el dominio sobre todo el planeta, viendo que todos ahora en todo el mundo, en todas las naciones, obedecen a Dios.
¿Así experimentamos? No. Todo lo contrario a veces. Que uno se desespera diciendo, pero parece que la gente se va alejando de las cosas de Dios. Va dejando de lado la doctrina cristiana. Pero ¿qué promesa tenemos? Que este mismo Señor va a volver. ¿Debemos desesperarnos cuando miramos la condición contra la religión de este mundo? ¿Debemos desesperarnos a pensar que parece que Cristo nunca va a volver? Que tal vez solo fueran cuentos de hadas lo que escuché. ¿Así debemos responder a la desesperación? No, sino que reconocemos, así prueba Dios la fe de su pueblo. Si en desesperación continúan en la fe, en mis promesas, dan evidencia de que sí, este es mi pueblo verdadero, el pueblo que responde en gozo y en adoración, aunque parece que no hay motivos terrenales para esta adoración. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, gracias por el nacimiento de tu Hijo Jesús. Por favor, lo que sean las tribulaciones o desánimo o decepción que nos toca sufrir ahora o en el futuro, que nunca jamás nos desesperemos de tu fidelidad a tus promesas. Gracias, Señor Cristo Jesús, por demostrarnos que eres digno de la adoración y que nos acompañas mientras nosotros nos comunicamos claramente a los otros las buenas noticias del perdón de pecados y la justificación por medio de la fe en ti y en tu crucifixión y resurrección. Tú estás con nosotros todos los días en el lugar que sea en donde andamos. Por favor, que tu Hijo Jesús sea glorificado en nuestra celebración de su nacimiento, de su muerte, su resurrección y su segunda venida en los próximos días. Que tu Hijo Jesús sea glorificado ante un mundo que o cree o no cree, pero que pedimos que confíe en tu Hijo Jesús también para gran gozo en adoración. Porque es en el nombre de tu Hijo Jesús que oramos. Amén. Queremos invitar a las personas que están encargadas de colectar la